En enero de 2025, un satélite capturó una curiosa imagen de algo que sucedía en la megaciudad china de Guangzhou, cerca de la costa sur del país. Un dique seco en la ciudad estaba ocupado construyendo este extraño barco, algo que un puñado de analistas de inteligencia extranjeros en ese momento sugirieron que podría ser una embarcación de desembarco china. Y solo un par de meses después, en marzo de 2025, el barco completado y otros 2 barcos de aspecto similar fueron detectados nuevamente por satélites. Esta vez, frente a la costa sur de China, practicando una serie de maniobras interesantes. El satélite capturó las 3 barcazas conectándose para formar una enorme pasarela desde la barcaza más trasera y luego a través de la barcaza delantera directamente hacia una playa con buques de carga y transbordadores civiles chinos, acompañantes practicando justo al lado de ellos. Y luego, solo unas pocas semanas después, una serie de fotos tomadas por los propios chinos de los ejercicios comenzaron a circular por internet, mostrando las 3 barcazas desde la perspectiva de estar en el suelo en la playa misma, mostrando la larga pasarela desde la barcaza trasera, conectando hasta la barcaza delantera con una rampa de descarga que se extiende directamente sobre la playa. Curiosamente, lo suficientemente ancha como para acomodar la descarga de un tanque de batalla principal pesado. No pasó mucho tiempo para que muchos analistas comenzaran a reconocer que estas nuevas barcazas podrían ser parte de la estrategia en constante evolución de China para lanzar una invasión total de Taiwán en algún momento en el futuro. La isla que el gobierno de China considera una provincia renegada y que el líder chino Xi Jinping ha prometido repetidamente que será puesta bajo el dominio del Partido Comunista Chino de una forma u otra, ya sea a través de la diplomacia o la fuerza. Por supuesto, uno de los mayores obstáculos que se ha interpuesto en el camino de una invasión china total de Taiwán durante décadas ha sido el hecho de que Taiwán es una isla, y para llevar su ejército a esa isla, China necesitará transportar a sus soldados, vehículos y equipos por mar en una invasión anfibia titánica como una versión moderna del siglo XXI de la invasión del día D de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Y China es consciente de que cualquier invasión anfibia de un enemigo consta de 2 pasos diferentes. El primer paso es bastante sencillo y consiste en asaltar la playa, asaltar y superar las posiciones enemigas locales y establecer una cabeza de playa localizada. El segundo paso es más complicado y es probable que estas nuevas barcazas estén diseñadas para ayudar con ello. Una vez establecida la cabeza de playa inicial, la fuerza invasora tiene que hacer que la cabeza de playa sea sostenible para poder mantenerla y expandir su control aún más profundamente en el territorio enemigo. La cabeza de playa debe ser abastecida logísticamente con cantidades adecuadas de refuerzos, municiones, combustible, alimentos, suministros médicos y otros materiales para asegurarse de que no se queden sin suministros rodeados de territorio hostil y se desplomen sobre sí mismos. Entonces, para hacer que una cabeza de playa sea sostenible, la fuerza invasora generalmente tiene que tomar un puerto cercano, que esté idealmente ubicado cerca de la cabeza de playa inicial, a través del cual pueden comenzar a traer todos sus suministros y refuerzos necesarios para que las tropas mantengan la cabeza de playa y luego se expandan más allá de ella. Pero en la mayoría de los casos, asegurar un puerto enemigo cercano a la cabeza de playa que todavía esté perfectamente intacto no es tarea fácil. Durante la invasión anfibia aliada de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, la solución de los aliados a este problema fueron los ahora famosos puertos de Mulberry,
que sin duda han sido estudiados extensamente por los planificadores militares chinos para una posible invasión anfibia de Taiwán hoy. En lugar de gastar enormes cantidades de tiempo y recursos tratando de capturar puertos ocupados por el enemigo bien defendidos, que probablemente serían saboteados y dañados de todos modos, y tomarían aún más tiempo en reparar y volver a poner en funcionamiento. La solución de los aliados fue simplemente llevar sus propios puertos portátiles temporales a la costa de Normandía en su lugar. Apenas unas horas después de que los aliados hubieran establecido sus cabezas de playa en Normandía, después de los asaltos anfibios iniciales del día D, las muchas secciones de los puertos de Mulberry fueron remolcadas desde Inglaterra a través del canal y puestas en posición en dos ubicaciones diferentes de cabeza de playa, Mulberry A y Mulberry B. Los puertos de Mulberry consistían básicamente en una serie de rompeolas flotantes, pontones, muelles y carreteras flotantes que los aliados pudieron unir y utilizar para descargar rápidamente refuerzos y suministros en las cabezas de playa, lo que les permitió volverse sostenibles y poder expandirse más profundamente en el interior sin la necesidad de gastar tiempo y esfuerzo cruciales capturando cualquiera de los puertos alemanes saboteados en el norte de Francia en su lugar. No obstante, incluso durante esta operación, Mulberry Harbour A fue destruido por una violenta tormenta pocos días después de su establecimiento, lo que limitó a los aliados al uso de solo Mulberry Harbour B durante los siguientes meses. Ahora, para las consideraciones modernas de China para una invasión anfibia de Taiwán en el siglo XXI, hay muchos hechos geográficos sobre esta parte del mundo que la harán aún más difícil de lograr de lo que fue la invasión aliada de Normandía. La distancia que la flota de invasión china tendrá que recorrer a través del estrecho de Taiwán será aproximadamente similar a la distancia que la flota de invasión aliada tuvo que recorrer a través del Canal de la Mancha. Y al igual que los aliados experimentaron en Normandía en 1944, los chinos también pueden esperar que los defensores de Taiwán hoy probablemente sabotearían sus propios puertos en lugar de arriesgarse a que caigan en manos chinas intactos. Lo que significa que los chinos tendrán que traer sus propios puertos con ellos para sostener sus cabezas de playa iniciales. Sin embargo, una cantidad significativa de la costa taiwanesa está rodeada por extensos arrecifes de coral que en algunos lugares pueden extenderse por cientos de metros de las playas, lo que complica severamente la capacidad de una fuerza de invasión para llevar sus propios puertos portátiles al estilo del puerto de Mulberry. Además, la isla de Taiwán simplemente tiene muy pocas playas adecuadas que una fuerza de invasión anfibia tradicional pueda elegir para atacar con buenas probabilidades de éxito. La isla tiene un total de solo 14 playas rojas, salpicadas alrededor de la isla, donde las condiciones se consideran óptimas para un asalto anfibio, donde los arrecifes de coral que se extienden desde la costa son pequeños o inexistentes, donde el terreno es relativamente plano y más fácil de asaltar que los escarpados acantilados que se ven en la mayor parte de la costa este de la isla, y donde las playas mismas también están ubicadas cerca de objetivos estratégicamente cruciales para que los chinos los capturen, como la capital de Taiwán y la ciudad más grande del norte, Taipei, y el puerto marítimo principal y más grande de Taiwán en 1900, el sur, Kaohsiung. Sin embargo, la vulnerabilidad de las 14 playas rojas es muy bien conocida por Taiwán y, en consecuencia, son las playas más fuertemente fortificadas y bien defendidas de toda la isla, lo que hace que cualquier asalto anfibio tradicional sobre ellas sea una tarea difícil. Todos estos problemas, sin embargo,
pueden ser resueltos potencialmente por las nuevas barcazas de invasión de China que se han estado difundiendo por Internet en los últimos meses, a las que las fuentes de inteligencia occidentales han apodado la clase de buques Shuikou, literalmente puente de agua en chino mandarín. Cuando se acerquen hipotéticamente a la costa taiwanesa, estas barcazas Shuikou, que probablemente siempre operarán en tríos, se posicionarán cuidadosamente una tras otra en fila, con la barcaza más pequeña del trío en la parte delantera, la barcaza de tamaño mediano en el centro y la barcaza más grande en la parte trasera. Cada una de las barcazas lleva consigo un conjunto de patas retráctiles superpesadas. Cuando las barcazas aún estén en transporte, estas patas estarán retraídas y guardadas sobre el barco, pero una vez que estén en posición cerca de la cabeza de playa, las patas se bajarán para anclarlas al lecho marino debajo de ellas y levantar sus cascos fuera del agua, dándoles mayor estabilidad en las agitadas aguas costeras, casi como plataformas petroleras en miniatura. Cada una de las barcazas también tiene una torre en su parte delantera y un puente largo guardado en sus cubiertas mientras están en transporte. Una vez que las patas hayan estabilizado las barcazas en su lugar, las torres en la parte delantera extenderán sus puentes para crear una calzada portátil gigante que se extenderá desde la barcaza trasera hasta la barcaza central, y de ahí a la barcaza delantera hasta la orilla, extendiendo casi 825 metros desde la barcaza trasera. También se ha sugerido por varios otros analistas que estos puentes de alta resistencia serán capaces de soportar y acomodar vehículos pesados como vehículos blindados de transporte de personal e incluso tanques de batalla principales. Juntas, las barcazas Shuikou funcionan eficazmente como un puerto móvil y un puente móvil al mismo tiempo, trabajando al unísono con los transbordadores civiles chinos de carga y descarga, RoRo. Requisados para el servicio militar, el Ejército Popular de Liberación, EPL, puede atracar rápidamente estos transbordadores RoRo que transportan vehículos con la barcaza trasera más grande y descargar sus vehículos y equipos pesados en ella. Luego, pueden avanzar rápidamente a través de la calzada y directamente hacia la cabeza de playa. Dos analistas afiliados al Instituto de Estudios Marítimos de China, Keta Michael Dam y Thomas Shugart, argumentaron en un artículo que escribieron en marzo de 2025 sobre estas barcazas, que probablemente serían capaces de descargar en la playa un batallón completo de armas combinadas pesadas, incluyendo aproximadamente 150 vehículos, en solo unos 40 a 60 minutos después de haber extendido su pasarela. En el transcurso de un día completo, teóricamente podrían descargar varios cientos de vehículos blindados, todos transportados por cualquiera de las docenas de transbordadores civiles RoRo de China requisados para el servicio militar que han sido diseñados intencionalmente para fines de doble uso. Con la capacidad de manejar la descarga y el desembarco de vehículos militares de alta resistencia como tanques, con su gran longitud lejos de la playa, los transbordadores RoRo podrán descargar con seguridad todos sus vehículos en la rara barcaza Shuikou, sin temor a encallar en las aguas menos profundas más cerca de la playa. Con su calado muy poco profundo y la distancia de la costa, las barcazas Shuikou también parecen estar diseñadas para superar los arrecifes de coral costeros de Taiwán que rodean la mayor parte de la isla, abriendo más playas potenciales más allá de las 14 playas rojas conocidas y bien defendidas que la fuerza de invasión china podría asaltar potencialmente. Yendo aún más lejos, las barcazas Shuikou también podrían teóricamente extender su pasarela para conectarse directamente a una de las carreteras costeras de Taiwán,
descargando sus vehículos directamente en el sistema de carreteras de la isla e ignorando por completo las playas. Esta es potencialmente la mayor amenaza que las nuevas barcazas Chuikow representan para la defensa de Taiwán. Han sido estimadas por algunos analistas para expandir potencialmente el número de playas en las que el EPL podría desembarcar en Taiwán en alrededor de 40, además de las 14 playas rojas originales, expandiendo enormemente el número de playas potenciales que los taiwaneses ahora tendrán que considerar preparar para su defensa y arriesgándose a que distribuyan sus recursos limitados demasiado delgados y dejen defensas más débiles y vulnerables en algunas playas que el EPL podría encontrar y explotar durante un escenario de invasión. Es probable que el EPL solo utilice las barcazas Chuikow después de que su armada y fuerza aérea ya hayan logrado la supremacía marítima y aérea, y después de que las cabezas de playa iniciales en la costa ya hayan sido establecidas por la primera ola de asaltos anfibios al estilo del día D, lo que le otorgaría al EPL la capacidad de descargar rápidamente su equipo pesado y suministros en la isla para continuar el asalto más profundamente en el interior de la isla. Si las barcazas Chuikow llegan demasiado temprano sin que la supremacía marítima o aérea del EPL se establezca primero, serán patos sentados mientras intentan descargar su equipo y serán objetivos fáciles para los misiles, drones y artillería defensores. Además, las imágenes satelitales que han capturado a las barcazas practicando hasta ahora solo las han mostrado operando en aguas tranquilas, lo que podría significar que podrían tener dificultades en condiciones climáticas más adversas que ocurren comúnmente en el estrecho de Taiwán. Al igual que los puertos Mulberry experimentaron durante los desembarcos de Normandía, cuando uno de ellos fue destruido por el mal tiempo en cuestión de días, un segundo conjunto de barcazas Chuikow ya ha sido observado por satélites en construcción en el mismo astillero de Guangzhou en China en este momento. Y si China termina construyendo suficientes, es concebible que puedan ayudar a China a superar uno de sus mayores desafíos de todos cuando se trata de una invasión de Taiwán, tomando el control de la isla antes de que alguien del mundo exterior pueda intervenir contra ellos y detenerlos, como Estados Unidos, Japón y Australia. Si los asaltos anfibios iniciales del EPL tienen éxito en establecer sus cabezas de playa en Taiwán, como lo fueron los desembarcos de Normandía, y luego si los chinos pueden traer sus barcazas Chuikow y sus transbordadores civiles requisados en cuestión de horas después de que eso suceda, como los aliados pudieron hacer con sus puertos Mulberry en Normandía. Thomas Shugart escribió en su artículo que mencioné anteriormente que sería concebible que el EPL pudiera descargar hasta 8 brigadas pesadas completas con todos sus vehículos, suministros y alrededor de 60.000 tropas en Taiwán, solo en la primera ola del ataque dentro de las primeras 24 horas, con refuerzos significativos entregados en los días siguientes. Si el EPL pudiera lograr una rápida toma de Taiwán antes de que el mundo exterior tuviera tiempo de reaccionar, ¿lo harían? Algunos otros analistas argumentan que, a la luz de esto, las barcazas Chuikow están diseñadas tanto como un arma psicológica como un arma real. Sirven como un símbolo importante de que China se toma muy en serio la inversión de recursos en establecer su capacidad para invadir Taiwán, y añaden un grado de plausibilidad a las frecuentes amenazas de invasión de Xi Jinping. China naturalmente preferiría que Taiwán se rindiera sin luchar en absoluto, y convencer al liderazgo de Taiwán de que la invasión será inevitable y exitosa es la mejor manera de lograrlo. Y estas nuevas barcazas Chuikow ciertamente envían un mensaje de que las probabilidades de una invasión
son al menos más plausibles de lo que eran antes. De todos modos, para poder utilizar las barcazas en primer lugar, el EPL tendrá que enfrentar una feroz resistencia de defensores taiwaneses decididos mientras cruzan el estrecho de Taiwán y mientras asaltan las playas para establecer las cabezas de playa iniciales. Y podrían enfrentar defensas auxiliares estadounidenses, japonesas, filipinas y australianas determinadas también. Todos ellos podrían trabajar para negarles la capacidad de lograr incluso esta primera fase del asalto anfibio por completo y hacer que las barcazas Shuikou sean un punto discutible. Entonces, para reforzar tanto el potencial psicológico como el real de las barcazas Shuikou, China tiene que poder amenazar de manera creíble la destrucción de cualquier intervención aliada en nombre de Taiwán también. Para intentar disuadir cualquier intervención aliada de que suceda, en primer lugar, que pueda ralentizar su invasión y potencialmente derrotarlos. Y para entender cómo el EPL está haciendo eso, tenemos que viajar muy lejos de Taiwán, en los mares alrededor de la isla, a un lugar muy improbable, los desiertos remotos y escasamente poblados del extremo norte y noroeste de China, a miles de kilómetros de distancia. Esta es la base de prueba y entrenamiento de Dingxin, ubicada en la sección china del desierto de Gobi. Una instalación masiva utilizada por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación para la integración de armas, pruebas, entrenamiento y desarrollo de tácticas. Es un lugar ideal para que hagan todo esto porque está en un lugar muy remoto y escasamente poblado con grandes cantidades de espacio aéreo abierto, lo que lleva a algunos analistas a comparar la importancia de Dingxin para China con la base de la Fuerza Aérea Nellis en los desiertos de Nevada para Estados Unidos. Y relativamente cerca de la base de prueba y entrenamiento de Dingxin, en otro de los desiertos remotos de China, conocido como el Taklamakan, imágenes satelitales han capturado recientemente muchas cosas que parecen indicar para qué se está entrenando activamente la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. El 1 de enero de 2024, Planet Labs publicó una imagen que uno de sus satélites había capturado en el remoto desierto de Taklamakan en China, mostrando lo que parece una maqueta de un portaaviones. Y no cualquier portaaviones, sino una maqueta casi perfecta, idéntica a escala 1:1, de uno de los superportaaviones de propulsión nuclear más avanzados de Estados Unidos, la clase Gerald R. Ford. Hay una estructura en la maqueta que está casi precisamente en la misma ubicación que la isla de la clase Ford. Y hay exactamente 4 pistas de lanzamiento de catapultas simuladas en la cubierta que están ubicadas exactamente donde aparecen en el portaaviones real de la clase Ford. Según los datos de Planet Labs, parece que el EPL comenzó a construir esta maqueta de portaaviones estadounidense en el desierto en algún momento de noviembre de 2023, hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, yendo más atrás en el tiempo, ha habido un esquema general de un portaaviones aquí, en esta ubicación exacta durante un tiempo, desde al menos 2021. Y antes de que se llenara por completo con un portaaviones completo que podemos ver ahora, el EPL había construido 2 portaaviones más pequeños dentro de la silueta general. Y curiosamente, este portaaviones está lejos de ser el único barco estadounidense del que los chinos han construido una réplica 1:1 aquí en el desierto. De hecho, el área está casi llena de ellos. A solo 4.5 kilómetros al noroeste, hay otra réplica a gran escala de otro portaaviones estadounidense de la clase Ford. Y salpicados por los alrededores, hay múltiples maquetas 1.1 de lo que parecen ser destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke,
una de las clases de destructores más modernas y capaces de la Armada de los Estados Unidos en la actualidad, que se utilizan típicamente para escoltar portaaviones en una formación de grupo de ataque. Pero lo más interesante de todo es esta línea que serpentea por el desierto entre todas estas maquetas de buques de guerra estadounidenses. Esta línea parece ser una vía férrea muy grande, de aproximadamente 6 metros de ancho, entre 4 y 5 veces más ancha de lo que suele ser una vía férrea. Curiosamente, esta vía férrea súper ancha comienza en lo que parece ser una instalación de almacenamiento de algún tipo y luego se extiende por varios kilómetros en línea recta antes de curvarse rápidamente a través del desierto y luego volver a curvarse para simplemente terminar en medio de la nada. La vía férrea no se curva para evitar obstáculos en el desierto plano. Y la razón por la que se curva de esta manera comienza a ser aparente cuando se ven otras fotos de la vía férrea y se comprende cuál es su verdadero propósito. Sí, el EPL está utilizando la vía férrea para cargar modelos 1.1 de buques de guerra estadounidenses como el portaaviones de la clase Ford y luego enviarlos por la vía férrea para simular un objetivo en movimiento para que la fuerza aérea y la fuerza de cohetes disparen. Esa curva a través del desierto parece diseñada para simular las maniobras evasivas de un portaaviones a través del océano que realizaría para evitar un misil entrante. Hay otras fotos satelitales de portaaviones simulados en esta misma vía férrea, destrozados después de ser alcanzados por misiles y cohetes. Y también hay fotos satelitales de los objetivos de aeronaves estacionarias destrozados. Está bastante claro para qué se está preparando el EPL aquí. Pero si no fuera aún más claro, la ubicación de todas estas maquetas de barcos en el desierto de Taklamakan no es solo por la lejanía y los cielos despejados. La ubicación también está a unos 2.600 kilómetros de los sitios de lanzamiento conocidos de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación, que se encuentran en la región autónoma de Mongolia Interior de China, que es aproximadamente la misma distancia para simular ataques con misiles de largo alcance desde el interior de China Central hacia el Mar de China Meridional. Una región que China reclama casi en su totalidad contra las reclamaciones concurrentes de Filipinas, Vietnam y Malasia. Lejos, en los desiertos igualmente remotos de Mongolia Interior, cerca de esos sitios de lanzamiento de la fuerza de cohetes del EPL, hay otra curiosa creación que el EPL construyó aquí a fines del año 2022, que al principio podría no parecer mucho, hasta que veas esta otra imagen satelital debajo, con las mismas carreteras resaltadas en rojo. Se trata de una maqueta casi exacta, 1 a 1, del área alrededor de la oficina presidencial en el centro de Taipei, la capital de Taiwán, que es similar al National Mall en Washington, D.C. Ese es el sitio de la mayoría de las oficinas y edificios gubernamentales más críticos y sensibles de Taiwán, convenientemente ubicado cerca de un campo de prácticas de bombardeo y tiro aéreo de la Fuerza Aérea del EPL. Es probable que esta maqueta esté siendo utilizada por la Fuerza Aérea del EPL para simular ataques aéreos en la parte más sensible de la capital taiwanesa. Las pruebas de China de ataques aéreos aquí y sus pruebas de misiles antibuque en el sitio en el desierto de Taklamakan, en maquetas a escala 1.1 de buques de guerra estadounidenses que a veces incluso se mueven y realizan simulaciones de maniobras evasivas, son una clara indicación de las capacidades militares en evolución de China y su capacidad para atacar buques de guerra estadounidenses y la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder en el Pacífico Occidental. Y claramente ni siquiera están tratando de ocultar nada de ello. Al igual que las barcazas de invasión Shuikou
el ataque a maquetas a escala 1.1 de buques de guerra estadounidenses en el desierto de Taklamakan envía un claro mensaje de Beijing a Washington de que los buques de guerra de Estados Unidos serán vulnerables y potencialmente hundidos si eligen intervenir militarmente en nombre de Taiwán el día en que finalmente llegue la invasión. Y así cumplen un propósito tanto psicológico como real. En los últimos años, China ha emprendido la mayor acumulación militar jamás vista en la historia de la humanidad, y ha sido una acumulación que ha sido diseñada en gran medida para contrarrestar la fuerza de Estados Unidos en el teatro del Pacífico. China ha invertido recursos en la fuerza de cohetes del Ejército Popular de Liberación para convertirla en la fuerza de misiles terrestres más grande del mundo en la actualidad, dándoles alrededor de 3.100 misiles balísticos y de crucero convencionales de todo tipo de alcances para usar durante un conflicto sobre Taiwán. Estos misiles le dan a China la capacidad de lanzar enormes salvas de ataques contra objetivos militares en Taiwán antes de lanzar la invasión anfibia principal. Y también le dan a China la capacidad, si así lo desean, de atacar objetivos militares estadounidenses y aliados en todo el Pacífico Occidental desde la relativa seguridad del continente chino, con cientos de sus misiles convencionales de mayor alcance capaces de atacar objetivos con precisión tan lejos como Guam. El temor del lado estadounidense es que China esté equipada con suficientes misiles antibuque para atacar prácticamente todos los buques de guerra estadounidenses en el mar de China Meridional y cerca de Taiwán con suficiente potencia de fuego para abrumar los propios sistemas de defensa de misiles a bordo de cada barco individual. Estados Unidos, por supuesto, es muy consciente de la amenaza de los misiles chinos a sus buques de guerra de superficie, lo cual es una parte importante de por qué el ejército estadounidense ha cambiado tanto a una estrategia de contrarrestar a China, posicionando sus propios activos de misiles aéreos y de respuesta anfibia rápida cerca de Taiwán en bases terrestres en Japón y Filipinas en su lugar. Pero China ha estado trabajando duro desarrollando otras contramedidas también. China tiene una capacidad de construcción naval muchísimo mayor que Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Estados Unidos actualmente solo posee 4 astilleros estatales, mientras que China posee docenas de ellos. China posee una asombrosa capacidad de construcción naval 230 veces mayor que la de Estados Unidos en este momento. Y para ponerlo en perspectiva, solo un constructor naval estatal en China construyó más embarcaciones por tonelaje el año pasado, en 2024, que las que Estados Unidos ha construido colectivamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Un hecho que ha ayudado a China a obtener el título de la armada más grande del mundo hoy. Y los tipos de barcos que China está construyendo no solo están diseñados para llevar a cabo una invasión de Taiwán, como las barcazas Shuikou y los innumerables transbordadores civiles y militares de doble uso, sino que algunos de ellos también están diseñados específicamente para contrarrestar algunas de las pocas fortalezas restantes de la armada de los EUU en este teatro. Si bien la fuerza de cohetes del EPL ha sido cuidadosamente calibrada para contrarrestar los buques de guerra de superficie de los EUU, eso todavía deja la increíblemente avanzada y capaz flota de submarinos nucleares de los EUU, que opera bajo la superficie y a la que los misiles de la fuerza de cohetes no podrán alcanzar. Los EUU tienen, con mucho, la flota de submarinos nucleares más grande y competente del mundo que podría ser utilizada contra la flota de invasión de Taiwán de China mientras cruza el estrecho de Taiwán. Pero China también está trabajando en contramedidas para esta ventaja,
Una de las formas en que la geografía del estrecho de Taiwán realmente beneficia a China en este sentido es lo relativamente poco profundo que es. La profundidad promedio en todo el estrecho es de solo unos 60 metros, lo que hace que sea mucho más fácil encontrar y atacar submarinos que operan allí que en aguas más profundas. La clase más nueva de fragatas sigilosas de misiles guiados de China, la tipo 054B, fue recientemente comisionada en la Armada del Ejército Popular de Liberación en enero de 2025 y está diseñada específicamente para ser un buque de guerra antisubmarino. China tiene la enorme capacidad de construcción naval para comenzar a producir rápidamente una gran cantidad de estas fragatas sigilosas antisubmarinas en los próximos años. Y si pueden concentrar suficientes de ellas en el estrecho de Taiwán para escoltar a la flota de invasión cuando ocurra, pueden representar una gran amenaza para la operación de cualquier submarino nuclear estadounidense que opere debajo del estrecho de Taiwán. Mientras que la fuerza de cohetes en el continente chino también puede representar una amenaza igualmente grande para la operación de cualquier buque de guerra de superficie estadounidense que opere cerca de Taiwán, elevando en gran medida lo que está en juego para que Estados Unidos decida intervenir o no. Y China está intentando utilizar su masiva acumulación militar para dejar claro el costo potencial de la intervención también para otros aliados de Estados Unidos en el Pacífico, especialmente Australia. A principios de este año, el 11 de febrero de 2025, una fragata de la Armada del Ejército Popular de Liberación, PLAN, apareció frente a la costa norte de Australia y luego navegó por el estrecho de Torres entre Australia y Papúa Nueva Guinea. Esto atrajo poca atención hasta que más tarde, frente a la costa este de Australia, a la fragata inicial se unieron dos buques de guerra adicionales del PLAN, un crucero y un buque de reabastecimiento, mientras transitaban colectivamente por el Mar del Coral y continuaban avanzando hacia el sur antes de entrar brevemente en la zona económica exclusiva de Australia, cerca de Sydney. Pero la atención que los barcos del PLAN estaban recibiendo en los medios australianos alcanzó un pánico casi total solo unos días después, cuando los buques comenzaron a emitir transmisiones de radio a las aerolíneas, advirtiéndoles que estaban realizando una serie de ejercicios con fuego real entre Australia y Nueva Zelanda. El Servicio de Aviación Civil de Australia se vio obligado a emitir una alerta de emergencia que provocó que casi 50 aviones desviaran su curso para evitar la zona. Desde allí, los buques del PLAN continuaron viajando al sur de Tasmania, entrando y saliendo nuevamente de la zona económica exclusiva de Australia. Luego viajaron al oeste hasta dentro de solo 170 millas náuticas de Perth, días después de que un submarino nuclear estadounidense hubiera visitado una base cercana, antes de dirigirse de nuevo hacia el norte, de regreso a China, después de haber pasado casi un mes circunnavegando completamente Australia en una demostración de fuerza nueva y nunca antes vista que ha dejado a los australianos sintiéndose particularmente vulnerables desde entonces. El viaje del PLAN alrededor de Australia se produjo en un momento bastante único en la historia de Australia, cuando la propia marina del país ha estado languideciendo durante años. Y a medida que la alianza tradicional de Australia con Estados Unidos está bajo una tensión creciente con Donald Trump, de nuevo en la Casa Blanca. La Marina moderna de Australia se encuentra actualmente en un estado lamentable y es la más pequeña y anticuada desde la Segunda Guerra Mundial. La fragata y el crucero del PLAN que circunnavegaron el continente australiano llevaban consigo un total combinado de 144 celdas de misiles de lanzamiento vertical,
Curiosamente, bastante cerca del total combinado de 200 celdas de misiles de lanzamiento vertical de los 10 buques de guerra de la Armada Australiana. También fue la navegación más al sur que la Armada del EPL ha realizado hasta ahora, y el mensaje que envió a Australia fue cristalino. Aunque Beijing dijo que los buques de guerra operaban constantemente en aguas internacionales y que tenían todo el derecho legal de hacerlo, como lo hacen todas las demás armadas todo el tiempo, el mensaje de que el territorio australiano era vulnerable a la acción militar china en caso de que Australia o las bases militares de EU en Australia intervinieran para defender a Taiwán durante un escenario de invasión era claro como el día, y se produjo mientras la Marina de China ha seguido expandiendo su alcance en otras áreas también. El mismo mes en que la flotilla del Plan estaba ocupada circunnavegando Australia, el ministro de Defensa japonés declaró que los buques de guerra del Plan habían pasado por las aguas alrededor de las islas Ryukyu del sur del país, entre el continente japonés y Taiwán, un total de 68 veces a lo largo de 2024. Un aumento masivo en la frecuencia de las solo 21 veces reportadas que lo hicieron en 2021. Unos meses más tarde, en junio de 2025, el mismo ministro de Defensa japonés dijo que uno de los portaaviones del Plan, el Liaoning, fue avistado en aguas al este de la isla de Iwo Jima, marcando la primera vez conocida que un portaaviones chino ha navegado más allá de la llamada segunda cadena de islas, la línea de defensa trasera que Estados Unidos emplea contra China, que está centrada en Guam. Y quizás, lo más notable de todo, hay un enorme proyecto de construcción que los satélites han capturado recientemente que se está llevando a cabo justo al suroeste de la capital de China, Beijing. Observando más de cerca el sitio, así es como se veía cuando fue capturado por imágenes satelitales el 5 de febrero de 2022, hace poco más de 3 años antes de la producción de este video. Realmente no parece que esté sucediendo mucho digno de mención todavía. Pero luego, simplemente avancemos el reloj un año hasta el 25 de febrero de 2023 y verá que toda el área ha sido completamente despejada de todo lo que solía existir allí, con todos los edificios residenciales previamente existentes, aplanados y borrados. Luego, avancemos el reloj un poco más de un año hasta el 26 de junio de 2024 y verá otro gran cambio con un nuevo y masivo proyecto de construcción monumental tomando forma en el área, con todo el lugar ahora luciendo básicamente diferente a como solía hacerlo a principios de 2022. Avancemos aproximadamente un año más tarde hasta marzo de 2025 y notará un complejo de edificios tomando forma en el centro. Y con docenas de grúas de construcción aún activas, lo que hace que esto parezca un esfuerzo de construcción verdaderamente enorme. Los sitios web del gobierno chino no han comentado públicamente sobre ninguna de estas construcciones hasta la fecha. Y el gobierno chino se ha negado a responder cualquier pregunta de los periodistas relacionada con el sitio de construcción. Eso ha dejado mucha especulación en línea sobre qué es exactamente este enorme proyecto de construcción en curso. Y para la mayoría de los forasteros, ciertamente parece ser algo relacionado con lo militar. La imagen final del sitio de construcción tomada en marzo de 2025 parece mostrar alrededor de 100 grúas de construcción activas en el sitio que están ocupadas construyendo túneles, instalaciones y pasadizos subterráneos profundos que parecen estar siendo reforzados con gruesas capas de concreto, lo que hace que lo que sea que esté sucediendo aquí parezca ser un sitio militar del EPL extremadamente sensible.
El área es verdaderamente enorme, con aproximadamente 1.500 acres o 5 kilómetros cuadrados en total, o en otras palabras, aproximadamente 10 veces el tamaño del Pentágono cerca de Washington, D.C. El edificio, que generalmente se considera el edificio de oficinas más grande del mundo actualmente. Algunos altos funcionarios de defensa de EEUU han expresado su creencia de que el sitio se está construyendo para ofrecer una mayor seguridad a los altos funcionarios chinos contra las municiones avanzadas antibúnker de EEUU durante un tiempo de guerra o incluso contra las armas nucleares de EEUU, como lo demuestran todas las extensas y profundas construcciones subterráneas que se realizan en el sitio y todo el secreto que lo rodea. Es probable que, dado que el sitio se está construyendo tan cerca de Beijing, este nuevo complejo capturado en imágenes satelitales pueda convertirse en el nuevo cuartel general militar superior del EPL y servir como centro de comando de China en tiempo de guerra durante un escenario de invasión de Taiwán, cumpliendo un papel muy similar al que desempeña el Pentágono para el ejército de los Estados Unidos, pero a una escala física mucho mayor. Sin embargo, en lo que respecta a la República Popular China, asuntos de tal importancia como enormes fortalezas militares subterráneas, barcazas diseñadas para grandes invasiones anfibias blindadas y aeródromos remotos diseñados para prácticas de tiro de buques de guerra estadounidenses en la capital taiwanesa, rara vez son mencionados o discutidos públicamente por el gobierno del país. Si bien China ha pasado las últimas décadas abriéndose gradualmente al mundo, China también ha seguido volviéndose aún más autoritaria y centralizada en torno al liderazgo y la visión de Xi Jinping. China está actualmente clasificada como el tercer país menos libre del mundo en términos de libertad de prensa, apenas por detrás de los estados descaradamente totalitarios de Corea del Norte y Eritrea. Todavía hay muchos elementos sobre China que permanecen celosamente guardados y son temas de estado altamente sensibles, y quizás ninguno de ellos sea tan controvertido, enturbiado por la propaganda y malinterpretado como los eventos que tuvieron lugar hace 36 años en la plaza de Tiananmen en Beijing en junio de 1989. Probablemente ya esté bastante familiarizado con este evento y probablemente lo haya escuchado con muchos nombres diferentes. Que personas con todo tipo de agendas diferentes han intentado etiquetarlo como la masacre de la plaza de Tiananmen, como se la conoce a menudo en Occidente, el incidente del 4 de junio, como se la conoce generalmente en China, o el incidente o levantamiento más vago de la plaza de Tiananmen. Muchas de las imágenes tomadas de los eventos que tuvieron lugar alrededor de la plaza de Tiananmen en 1989 se han convertido en algunas de las fotografías más famosas jamás tomadas en la historia, como la foto del hombre del tanque, que muestra a un hombre solitario, nunca identificado y desconocido, de pie frente a una columna de tanques del Ejército Popular de Liberación que salían de la plaza apenas unas horas después de que el ejército hubiera desalojado violentamente la plaza de decenas de miles de estudiantes manifestantes. Los detalles de lo que exactamente sucedió durante las 48 horas antes de que se tomara esta fotografía mientras el EPL despejaba la plaza de Tiananmen es uno de los temas más controvertidos de todo el siglo XXI. La historia oficial del gobierno chino es que solo 241 personas murieron durante la operación de 2 días del ejército para despejar la plaza de manifestantes. Pero múltiples fuentes occidentales externas, en ese momento, informaron cifras mucho más altas. El embajador de EEUU en China en ese momento, que estaba presente en Beijing, informó que un mínimo de varios cientos de personas habían sido asesinadas.
Los registros hospitalarios de Beijing, que se recopilaron poco después, registraron al menos 478 muertes que probablemente fueron causadas por los eventos. Amnistía Internacional inicialmente estimó el número de muertos entre varios cientos y cerca de 1000, mientras que la Cruz Roja China inicialmente dio una cifra de alrededor de 600 muertes durante el incidente antes de retirar su reclamo bajo la presión del gobierno chino. Y el embajador suizo en China en ese momento dio una cifra similar de alrededor de 2700 muertes. Si bien también hay estimaciones menos creíbles del embajador británico en China en ese momento, quien inicialmente dio una cifra mínima dramáticamente más alta de 10.000 muertes, pero luego revisó su estimación a entre 2.700 y 3.400 muertes en su lugar. Determinar la verdadera magnitud de la violencia que ocurrió en la plaza de Tiananmen en junio de 1989 es difícil, sino francamente imposible, porque China se esfuerza enormemente por censurar el evento en un intento de enterrar cualquier recuerdo y discusión al respecto. Y B, las fuentes occidentales estaban y siguen estando fuertemente incentivadas a embellecer o exagerar la brutalidad del mismo. Las búsquedas de masacre de la plaza de Tiananmen, 4 de junio, Tank Man, y números sensibles como 64 para el 4 de junio o 89/64 están todas bloqueadas o no arrojan resultados en los motores de búsqueda chinos como Baidu hasta el día de hoy. Mientras que las publicaciones sobre los eventos en aplicaciones de redes sociales chinas como WeChat y Douyin, la versión nativa china de TikTok, permanecen censuradas automáticamente por algoritmos o con shadow banning. Los eventos se omiten por completo de todos los libros de texto de historia en China continental, e incluso a los académicos extranjeros que han publicado trabajos sobre los eventos de la plaza de Tiananmen, a menudo se les negarán visas o acceso a los archivos chinos, lo que en conjunto convierte los eventos de la plaza de Tiananmen en el evento más censurado de la historia moderna y probablemente el tema histórico moderno más difícil de investigar adecuadamente. No obstante, hice un video completo sobre mi propia investigación sobre los eventos de la plaza de Tiananmen de junio de 1989 en mi serie de conflictos modernos, en la que creo nuevos videos cada mes, profundizando en material temático más reciente, controvertido y oscuro relacionado con guerras, operaciones y conflictos modernos. En los últimos 4 años haciendo esto, he creado alrededor de 50 episodios en total en conflictos modernos, cubriendo otros temas tan diversos como la guerra no declarada y las escaramuzas entre Corea del Norte y Corea del Sur desde 2000. Las políticas de represión de China contra su población musulmana uigur en Xinjiang, la guerra civil de Myanmar y el genocidio moderno de ese régimen contra su pueblo minoritario Rohingya, las luchas fronterizas entre China e India en 2020 y 2021,